Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Noche con Ideas, aquí en el canal de la ciudad, este espacio que tenemos especialmente diseñado para pensar, ¿no? Para salirnos un poco de lo actual, de lo coyuntural, de la dinámica del día y meternos un poquito en cosas más trascendentales. Toda la sociedad está hablando estos días sobre la crisis económica, por supuesto, del más del 100% de inflación, de la caída del empleo, de la necesidad de adquirir, del que el poder adquisitivo que se nos escurre como agua entre los dedos. Y es lógico, la economía forma parte imprescindible de nuestra vida. Entonces se habla de crisis económica. También se habla mucho de la crisis de inseguridad. Los delitos han crecido, vemos el caso Rosario y hablamos o nos sentimos como acosados por algo que se llama narcotráfico, que antes no estaba en nuestra agenda cotidiana y hoy aparece y nos hace sentir más inseguros. Y son todas crisis, ¿no? La crisis económica, la crisis de seguridad. Pero hay una crisis muy, pero muy profunda, que no es nueva, que ya lleva unos cuantos años, pero a mi entender, después de la pandemia, tocó fondo. Yo digo que está en su peor momento, en el peor momento de su historia, y es la crisis educativa. Argentina, que fue sin duda en la región pionera, fue una bandera de lo que debía ser la educación pública, igualitaria, de calidad, inclusiva. Bueno, en los últimos años empezó en una pendiente que no toca fondo, pero reitero, mucho más después del costoso daño que le hizo cerrar las escuelas tanto tiempo el producto de la pandemia. De esto, y si es verdad que estamos en el peor momento, si es verdad que que todavía no reaccionamos como sociedad, que la educación está en su peor momento, cómo salimos, qué pasó para llegar ahí, lo vamos a hablar quizás con uno de los mejores pedagogos que hay en Argentina, que es Mariano Narodowski. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No solo por la cuestión personal, de respeto, sino porque sos de los pocos periodistas de medios nacionales que entiende a fondo el tema educativo. En las provincias hay más, ¿no? Porque se tienen que adaptar un poco más al tema. Pero ahora que eso también es un indicador de lo que vos señalabas antes, ¿no? Que para los medios de comunicación en general, salvo que haya último primer día o huelga docente o una pandemia, Sí, digamos, claro, situaciones extremas. los medios necesitan informar lo coyuntural. El paro docente es noticia, claro. La calidad educativa es noticia a mediodía, unas horas. No tiene clics, como se dice ahora en los portales. Y es preocupante. Yo hice una breve introducción, pero dejé varios interrogantes. Sí. ¿Estamos en el peor momento de la historia de nuestra educación? Yo creo que no tenemos una crisis. Nuestra situación es de colapso, porque de una crisis se sale con una reorganización de los propios actores que, bueno, finalmente pueden manejar el rumbo de la situación. Un colapso es algo diferente. Un colapso es una situación en donde el sistema tiene un conjunto de respuestas limitadas y cualquier respuesta que dé, a diferencia de la crisis, va a ser una respuesta que retroalimenta el colapso. Es decir, si de la crisis se puede salir con los propios recursos, el colapso hace que los propios recursos retroalimenten. Voy a poner un ejemplo fácil. Sí. Te quedaste con el auto en la arena, en la playa. Te quedaste con el auto y no podés salir. Entonces se te ocurre acelerar. Cuanto más acelerás, más te hundís. Se te ocurre ir para atrás. Cuanto más vas para atrás, más te hundís. Esa situación es de colapso porque vos usaste todos los instrumentos que tenías disponibles en el auto y el auto no sale adelante. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas un agente externo. Los pibes los llamás para que busquen el auto, le pones piedras y no sé, abajo. Para que agarre la rueda, claro. Claro, o un amigo viene con la camioneta y te saca, etc. Entonces, es muy importante, para mí es muy importante esa distinción, porque todavía tenemos la sensación, que era válida hasta hace algunos años, de que todavía el propio sistema político educativo podía refrescarse, podía hacer reload, como en la computadora, F5. En cambio ahora eso ya no es posible. Y en ese colapso educativo y la necesidad de un agente externo que no saque,
¿quién sería, cómo sería ese agente externo? Bueno, hoy no se ve. Hoy no se ve. Lamentablemente hoy no hay. Ese es uno de los problemas que tenemos. Por el lado de la política no parece haber grandes novedades. Puedo mencionar algunos casos particulares de algunas provincias, incluso con medidas que por ahí no me gustan tanto, pero que intentan salir del colapso. Pongo como ejemplo una provincia radical como Mendoza, una provincia kirchnerista como Entre Ríos, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires. No es que a mí me gusten las cosas que hacen, pero sí tratan de buscarle entrar por el costado de una manera nueva, y me parece que es interesante verlo. No pero cierran los ojos y aceleran para salir de la arena, como decía. No, al contrario. Tienen una visión más lúcida, más reflexiva. Lo bueno es que son de distintos partidos. Río Negro podría ser otro caso. Sí. Entonces, mi punto es que lo que falta es una masa crítica de dirigencia política que tome nota de la situación. Porque hay políticos, dirigentes políticos, funcionarios que me consta incluso personalmente que están interesados en el tema educativo, pero que no logran convencer a los demás de que este es un tema realmente importante. Entonces, la educación, el resultado es que la educación no le importa a nadie, en este sentido, no a nadie, a nosotros nos importa, a nadie dentro del sistema político. Y eso no parece revertirse. Hay un dato, un hecho político que sucedió en la pandemia, cuando las escuelas estuvieron demasiado tiempo cerradas, a mi entender. Yo fui muy crítico de esa decisión del gobierno, pero no me voy a detener en eso, sino las consecuencias que dejó, las malas y las positivas. Pero hay una positiva. Históricamente el sistema educativo argentino tuvo una administración dual, binaria, o sea, el Estado y los gremios docentes. Ahí se definía toda. La política educativa era el Estado, los gobiernos educativos y los gremios docentes. Las familias estaban ausentes del debate educativo. Producto de, no digo que sea absolutamente masivo esto, es incipiente, pero muy positivo, aparecen estos padres que se llaman padres organizados, que dan la impresión, por algunas cosas que he visto y trabajos que han elaborado y participación activa que siguen teniendo, llegaron para quedarse. Yo eso lo veo como algo positivo. Yo también. Igual después haceme acordar que para mí no es el Estado y los gremios docentes, sino que es el Estado y el Estado, pero después lo desarrollamos. ¿Lo querés aclarar eso, el Estado y el Estado? ¿Empiezo? Bueno, no, okay. Después quiere decir sí, porque me parece muy importante en el debate. Yo vi de igual manera lo de padres organizados. No estuve de acuerdo con todas sus perspectivas, incluso alguna vez en la radio hemos intercambiado opiniones sobre eso, pero desde el punto de vista político me parece que es efectivamente la emergencia del tipo que te viene a empujar el auto. Claro. De alguien de afuera, con ideas distintas, con lógicas distintas. Ahora Delfina Campetela está terminando una investigación sobre padres organizados que muestra las formas novedosas de organización, básicamente por medio de WhatsApp y Twitter, lo que generó una movida a nivel nacional que en la calle no se podría haber dado, además porque había pandemia, pero igual no se podría haber dado. Y eso me parece que fue muy positivo, y además lograron instalarse en en algunos medios, porque los medios, digamos, oficialistas no las toleraban, lograron instalarse, generar un ambiente que fue muy propicio para que creo que fue el 21 de abril del 2021, que no sé bien la fecha, el ministro Trota en ese momento y la ministra de Salud en ese momento dijeron: vamos a tener clases todo el 2021, la educación es la prioridad, y a las 8 de la noche el presidente nos mandó todos a casa. Todos para casa. Me parece que Padres Organizados ocupó un rol central, recursos de amparo, después de eso todo el 2021. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cómo hacemos para que eso prosiga? Yo estoy en contacto con algunos miembros, o algunos miembros de Padres Organizados, están trabajando ahora con la Coalición por la Educación, están abriéndose, pero todavía no han encontrado el lugar, el modo, la institucionalización
de esa demanda. Y no es el Estado quien tiene que encontrarle ese lugar a No, el Estado la no te familia. lo va a dar nunca, no olvídate. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Vos diste ejemplos con esto del auto como para entender cómo estaba el colapso de la educación. Hay un ejemplo de México, año 97. Campaña electoral, el PRI hacía 76 años que gobernaba y esconde la Secretaría de Educación, no hay ministerio en México, Sí. es el Secretario de Educación, esconde los resultados de la evaluación de las pruebas TIMSS. ¿Te acuerdas las presiones Sí. que en los 90 se tomaban mucho? Porque era muy mala para México. Una periodista descubre esos resultados, los publica y hay un gran escándalo en México porque acusa al gobierno de haber escondido unos resultados de rendimiento académico de los alumnos mexicanos que eran malos. Estaba Vicente Fox, el candidato del Partido Conservador, dijo, si yo soy presidente, voy a crear un instituto para que sea independiente el Estado para que muestre las evaluaciones educativas. Fox es electo presidente y crea el INE, el Instituto Sí. Nacional de Evaluación de la Educación. La Secretaría de Educación mantiene su dirección de evaluación, pero él crea un instituto independiente que tiene una administración tripartita. Los gremios docentes, el Estado, por supuesto, los gremios y los padres. Entonces, tiene una lógica eso. A mí siempre me parece siempre tiene una lógica. Que por alguna razón una de las tres partes no va a querer ocultar un resultado. Los padres porque los docentes rindieron mal, los docentes porque el Estado no estuvo a la altura, el Estado porque quiere hacer una reforma y necesita que esos resultados se conozcan. Y eso generó que el debate educativo creciera en México donde no estaba. Terminaron hablando de una reforma educativa centenaria, que después se embarró, bueno, tuvimos al margen, que se atacó, pero generó debate educativo en el lugar donde no lo había. Sí. Entonces, por eso digo, ¿quién les dio el lugar a los padres en un sitio, que es en la etapa de evaluación? Fue el Estado, y me pareció positivo. Bueno, ahí hay una función de estadista que en la Argentina no la tenemos y ojalá que en algún momento la tengamos. Sí. Pero además hay además ahí el gobierno está planteando a las familias seguramente como equilibrio respecto del sindicato docente porque eso le conviene a ese gobierno. No puede no sentar al sindicato docente, sobre todo en México. Sí, no, claro. No puede no sentar al sindicato docente, entonces busca un actor alternativo para que le haga equilibrio. Un aliado. Que además era un aliado, aliado. claramente. Y yo no veo condiciones para que eso pase en el corto plazo en la Argentina. Entiendo que con ninguna fuerza política de las que anda dando vueltas. Ojalá me equivoque. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Es que las familias peleen para ocupar espacios. Por ejemplo, una silla en el Consejo Federal de Educación, que es el consejo, para completar a la gente, que aglutina a los ministros de Educación y que según la Ley de Educación Nacional los sindicatos están con voz pero sin voto y pueden participar de un conjunto de reuniones, no dice nada de las familias y la verdad que sería importante, a mí me parece muy importante, yo lo he hablado con los padres organizados, hay distintas opiniones internas, pero lo que pasa es que para poder sentarse ahí tiene que haber algún mínimo nivel de institucionalización. Y de representación. ¿Por qué Bueno, vas a claro. sentar a tal padre y a otros no? O sea, ¿Quiénes quieren representar al colectivo? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, por eso digo que las familias participen, y te puedo dar el ejemplo también de Brasil, con la Asociación de Pais y Mestres. Sí, claro. O sea, tiene que haber un grado mínimo de institucionalización. Mientras tanto, todas esas movidas que Padres Organizados hizo y hace, me parece que suman mucho. Hoy es más difícil, porque hoy ya abran las escuelas, dejó de ser una consigna central, y entonces empiezan los problemas que vos señalabas al principio, de que nadie se interesa demasiado por esto y hay que remar. Pero a mí me parece sí, un actor central en la cuestión, y que me parece muy saludable, porque el problema ¿cuál es? Las clases medias, que son las clases que más les importa la educación en términos de que su subsistencia está relativamente garantizada, mientras los sectores más pobres tienen otras prioridades, como sobrevivir al día siguiente. Esas clases medias eligieron escuela privada en la Argentina desde hace 50 años. Esto no es un tema nuevo, fue creciendo. Y ese mecanismo es muy conveniente para sindicatos y para gobiernos. Y ya entro a la otra cuestión. ¿Por qué?
Porque cuando vos sos papá de familia en una escuela privada y hay algún problema, te vas a quejar al director de escuela. No te vas a quejar al ministro. La diferencia con lo que pasó con padres organizados, que muchos son de escuelas privadas y otros de escuela pública, Sí. es que le iban a protestar al director de la escuela y el director de la escuela dijo, yo por mí abriría, andá a decirle a Trota. Entonces fueron y le dijeron a Trota. Pero si no, lo que ocurre es que los sectores medios le pelean al director, se quejan, no sé, al director de la escuela, al representante legal, al dueño, quien sea, y no al ministro, y no a la política. Entonces, el único actor político que queda en pie en el debate político-educativo es el sindicato docente. Bueno, ahora te quiero llevar a lo que me tenías que aclarar. Yo decía, Claro. la historia del sistema educativo fue una administración binaria, Estado, sindicatos docentes. Vos me decís, no, te corrijo, Estado y Estado, ¿por qué? Bueno, hay un famoso chiste que hacía Tato Bores con una persona afroargentina, pero podríamos decir negro, por como lo llamaba Tato Bores, y que ese personaje decía, Tato, yo no hago de negro, yo soy negro. Entonces, el sindicato docente no hace de sindicato docente, es un sindicato docente. Y un sindicato docente tiene muchas funciones, pero entre todas esas reproducirse como sindicato docente. Entonces, reproducir a su dirigencia, a sus ideas, etc. Entonces, cuando el Estado permite una alianza, el gobierno se alía con el sindicato docente, el problema no es el sindicato docente. Es el Estado. Y el problema es el gobierno. El problema es el gobierno que cogobierna con el sindicato docente. Ahora, no le eches la culpa al sindicato docente. Bueno, pero está bien que desde afuera uno puede ser crítico de ciertas actitudes. No estoy hablando de las demandas gremiales y todo, porque eso forma parte de la vida laboral, política, demandas sociales que tiene cualquier país con problemas económicos como el de Argentina. Pero, por ejemplo, el principal sindicato docente con representación nacional, que es CETERA, ha hecho cuadernillos educativos, caso Santiago Maldonado, caso de Luis Humano, y los bajó a las escuelas sin tener la autorización del Consejo Federal de Educación o del Ministerio de Educación de su distrito. Bueno, pero porque se sienten dueños de eso y no está bien porque su rol no es justamente ese. bueno, pero hay varias cosas. A ver. Porque es un tema interesante los cuadernillos de Maldonado. Yo escribí sobre eso. Tema muy interesante. Punto 1. No le pidas a una organización sindical que se autoexcluya. Nadie se autoexcluye en el juego político. O sea, si a vos te toca... Sí, pero no en la escuela, con los chicos. Bueno, no le pidas que se autoexcluyan. O sea, tiene que haber una autoridad, que en este caso es el Estado o el gobierno, que los tiene que excluir de eso. El problema es el gobierno de vuelta. Yo también estoy en desacuerdo con que pase eso. Sí. Pero la verdad, no le pides... Como pasa con los subsidios al transporte y el sindicato del transporte y los dueños del transporte, no le pidas a ellos que operen de la manera que operan. El problema es que el Estado no los controla. Claro. Entonces, punto 1, me parece que hay que entender que los sindicatos no se van a autoexcluir. El sindicato hace de sindicato, como el negro es negro. Y yo entiendo que ahí falta una pata, que es la falta de los gobiernos que traten de marcar distancias con eso. Respecto de los cuadernillos de Santiago Maldonado, lamentablemente, en mi opinión, CETERA tenía derecho a hacer eso legalmente. Porque en la Argentina, desde 1984, el uso de textos escolares, de materiales escolares, está regulado por el mercado. O sea, yo soy maestro y quiero dar el cuadernillo de Maldonado, el manifiesto comunista, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, sí, eso como los visitadores médicos que van al consultorio, van las editoriales a las escuelas a decir que adopten un texto. En el mejor de los casos, Sí, porque sí. otras veces ni siquiera eso. Sí. Pero últimamente ha cambiado mucho porque el Estado ha comprado muchos Es libros. una forma que el Estado tiene para resolver esto, es comportarse él mismo como un agente del mercado. Claro, o sea, claro. compra los libros y te los da.
Pero ahí tenés otro problema. Legalmente lo podían hacer. O sea, no solamente que lo hicieron porque podían, políticamente, sino que lo hicieron porque podían legalmente. Pero el problema es que lo hicieron porque tenían un interés político. Eso es la parte que yo No le encuentro pidas que se criticable. autoexcluyan, ese es mi punto. Bueno. Que tenían un interés político, tienen un interés político con el cual yo estoy en desacuerdo. Pero el problema no es el sindicato. El problema de vuelta es el Estado. De hecho, en algunas provincias, los gobiernos fueron poniéndole restricciones fuertes a los sindicatos, sobre todo en materia pedagógica. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a partir de Soledad Cunha. Ahí claramente se le fue poniendo restricciones al sindicato en materia de... Sí, se reformuló el estatuto docente, por Se ejemplo. formuló un poquito, mucho sí, menos de está lo que yo bien. quisiera, pero bueno, esa es una, y muchas otras. No cogobiernan. No cogobiernan, pero son un actor que tiene un peso muy importante. Mariano, la evaluación del desempeño docente era una autoevaluación. Yo me recuerdo, te estoy hablando hace 20 y pico años atrás, en la ciudad de Buenos Aires, gobierno de Aníbal Ibarra, se intentó modificar la autoevaluación docente. Es decir, en lugar de poner el desempeño del docente en tal bueno, muy bueno, malo, que lo hacía el equipo directivo de cada escuela, se le pidió agregar un concepto. Bueno, ¿por qué? Malo, ¿por qué? Regular, ¿por qué? Un pequeño concepto para tener algún tipo de herramienta, algún tipo de información para considerar qué está pasando con el trabajo docente. Bueno, los gremios, eso no se puede hacer. En ese momento fue un debate ¿Por qué no se puede terrible. hacer? Pero bueno, porque los gremios tenían un poder Perdóname, eso muy se fuerte. corrige con una reglamentación de la ley del Estatuto del Docente, que es un decreto del jefe de gobierno y del ministro de Educación. Háganlo. Y explíquenle a la sociedad. Y a veces hay conflicto que vale la pena transitar. Ahora te llevo, estamos en el 2023, la evaluación docente no debería ser externa y no del propio colegio, donde son compañeros de trabajo evaluando a su propio compañero. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Creo que técnicamente es complicado, Sí. tiene que tener un componente interno, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y lamentablemente eso no se está haciendo. Ahora Mendoza está avanzando trabajando en en algunas eso, cuestiones sí, vinculadas sí. a eso. Sí, incluso con universidades, para que sean las Sí, universidades. hay diversos Sí. mecanismos, transparentes, meritocráticos, Sí. está muy bien. Ahora, para eso hace falta voluntad política. Si no, a ver, hay un tema para mí que es muy importante en esta cosa de no hacerse cargo de la educación, que es, comillas, echarle la culpa a Baradel. Sí, sí. Bueno, me pasó hace unos años, no voy a dar nombres, con un ministro de Educación muy importante que me decía, no puedo hacer nada por los sindicatos docentes, entonces no puedo hacer nada. Le digo, ¿me das el link de la reforma educativa que querés hacer? Me dice, no tenemos link. ¿Cómo no tiene? ¿Cuál es la reforma educativa que tenemos? Bueno, no la tenemos sistematizada. Bueno, empecemos por ahí. Claro. Proponele a la sociedad, no algo técnico. Debatila con la gente. Debatila con la gente, Claro. debatila con los docentes, que muchos están sindicalizados, Sí. pero que quieren también Bueno, progresar. pero para debatir con la gente necesitas que la demanda social en torno a la educación sea alta. Es cierto. Cosa que hay un grave problema en Argentina para generar demanda social alrededor de la educación. Es cierto. En los 80 tuvimos un congreso pedagógico. Sí. Y vos recordarás que ese congreso pedagógico, ¿cuál era? Abrirle a la comunidad el debate de para dónde va la educación. ¿Quiénes eran los únicos que estaban en cada reunión, en cada escuela, hasta las 8 o 9 de la noche debatiendo qué querían hacer con la escuela pública? ¿Quiénes iglesia. eran? La iglesia. Exactamente. Los padres iban un día, iban dos, a veces la izquierda también iba porque le interesaba más por el tema, entrar por la cuestión gremial docente, pero en general el votante radical, por ejemplo, el votante peronista, que era el 80% del electorado, no participó de eso. No, o sea, no digo que no porque conozco gente que intentaba, pero no masivamente. Bueno, pero por ahí estaba mal diseñado. Probablemente. Por ahí sí. estaba mal diseñado. Era una buena idea mal diseñada. Igual, quizás. eso eran los 80, ¿no? Los Sí. benditos 80. Pero recordarás el Congreso Sí, Pedagógico, por supuesto, tardó y tanto. coincido con vos. Pero, ¿qué hacemos en el 2023? En mi opinión, hace falta alguien que venga con la camioneta y nos saque. O sea, hace falta un Tabaré Vázquez, Sí. que cuando quiso imponer el plan Ceibal,
toda la casta política y toda la casta pedagógica se le puso en contra. Y él sabe qué dijo, vamos para adelante. Y se apoyó en un instituto y una fundación que crearon, que eran 5, porque todos los medios estaban todos en contra de darle computadora a los chicos. Hoy el plan Ceibal, no solo que atravesó la gestión de Pepe Mujica y ahora la de la calle Pou, sino que además es un ejemplo mundial de un programa de tecnología educativa. Por un agregado, cuando vos ves las pruebas de evaluación educativa en la escuela primaria, no estoy hablando de las PISA que son tan denostadas, tan polémicas porque son del primer mundo, bueno, no coincido con eso, me parece que toda prueba de evaluación está buena, pero las que toma el LIECHE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la UNESCO, pruebas hechas por latinoamericanos para Latinoamérica y hechas por cada especialista de su país para su propio país. Las del 2013, cuando ya Argentina tenía Conectar Igualdad, estaba el Plan Ceibal, Brasil estaba haciendo algo parecido, cuando ya las computadoras habían llegado a las escuelas primarias, el único país donde había demostrado que las computadoras habían mejorado el rendimiento educativo de los chicos era en Uruguay. Así es. En el resto no. Lo que pasa es que estaba bueno que los chicos tengan computadora, pero no había mejorado la calidad educativa. Las pruebas de la UNESCO, está bueno que lo traigas a colación, porque son insospechadas de neoliberalismo. No, por supuesto, por eso las separo de las PISA. Por eso. Mirá, la primera toma en el año 97, Argentina estaba segunda, primera Cuba. Sí. En el año 2013, Argentina está séptima. Y en el año 2019, Argentina está 11ª. Eso es el colapso de la educación. Claro. Y vos pensás que Cuba siguió en los puestos principales, pero avanzaron Perú, avanzó Brasil, avanzó Costa Rica. Chile lamentablemente no se evaluó en el 2019, pero a Chile le va muy bien, por ejemplo, en las pruebas PISA. Argentina tiene el mismo nivel de comprensión lectora, esto es escuela primaria, de comprensión de lectura y matemática. ¿Cuál país se parece más a la Argentina? El Salvador. Sí. Y es interesante, porque nosotros vivimos echándole la culpa a la dictadura militar, a la guerra de Malvinas. Sí, El Salvador tuvo una guerra civil que... Primero tuvo una dictadura de 40 años. Después tuvo una guerra civil con 70.000 muertos y 20.000 desaparecidos. País pobre, tiene un cuarto del PBI de la Argentina. Vive de las remesas de los emigrados a Estados Unidos y a Europa. Pero que tiene un plan de educación primaria, porque en secundaria está muy mal, tiene un plan de educación que es consistente. Y ese país pequeño, pobre, destruido por la guerra... Sí, pero ¿sabes qué pasó también? Bueno, vos lo sabés, un poco le contamos a la gente, en El Salvador, que cuando fueron los tratados de paz para restablecer la convivencia social, política dentro de El Salvador, se apuntó a la educación. Y durante la guerra civil hubo prácticamente un sector que vivía aislado de la comunidad organizada. Y ahí estaban los padres que se juntaban en la casa de alguien y así te llevaban los pibes para enseñarles a leer y a escribir para que no sean analfabetos. Cuando se firmó el Tratado de Paz se dieron cuenta que eso existía y en lugar de apartarlos crearon las escuelas Educación con la Comunidad, con financiamiento del Banco Mundial, un programa premiado en todo el mundo, donde decidieron decir, bueno, hay un sistema educativo y están las escuelas Educo, que son una especie de charter pobre, si querés, independiente. Le damos plata, le financiamos para que puedan tener, ustedes contratan su propio docente, está la currícula, nosotros llamamos, pero ustedes se organizan en la escuela. En un momento, cada vez que El Salvador necesitaba, por demanda demográfica, abrir una escuela en algún lugar del Salvador, los padres decían, yo no quiero una escuela estatal, quiero una escuela Educo. Porque querían manejar ellos la escuela, no querían a los sindicatos, no querían a la escuela estatal que tenía los conflictos que tienen todas las escuelas de Latinoamérica. Cuando uno cuenta el por qué le fue bien o por qué tiene un plan educativo, también hay que buscar esas raíces, ¿no? De dónde estuvo. Porque, vuelvo a caer en lo mismo, hubo una demanda social y una participación. Estoy bastante de acuerdo. Después el Farabundo Martí, cuando retomó el poder, los pasó a todos al estatuto. Sí, los hizo a todos, los pasó a todos. Le reconoció la antigüedad. Te tomo el punto. Pero acá estamos hablando de aprender a leer y escribir, lectura comprensiva, lectura de corrido. Acá no estamos hablando de algo sofisticado que, digamos, evaluación por competencias como puede estar las pruebas PISA. Acá estamos hablando de que los chicos argentinos en tercer grado no leen de corrido y arrastran ese problema hasta la universidad.
Eso es absolutamente inadmisible. Vos podrás hablarlo de Salvador. Me encanta el proyecto Educo, siempre me pareció súper interesante, lo estudié, pero esto no tiene comparación. No, por O sea, supuesto. esto es el colapso. Pasamos del puesto segundo contra Cuba, que además tiene sus particularidades, puesto segundo, al puesto 11 en 16 años. Para que la gente entienda de las pruebas Liesche de la UNESCO, en el 2013 el promedio de rendimiento académico en tercero y sexto grado de Latinoamérica era de 200 puntos. Argentina tenía 218. Y las últimas, el promedio latinoamericano de 198 y nosotros fuimos 190. O sea, pasamos de estar 18 puntos arriba del promedio a estar 8 puntos abajo en 10 años. Los países que están atrás de Argentina son los países pobres centroamericanos. Sí, claro. Excepto El Salvador. Mariano, ¿lo está pasando bien? Sí, ¿Te claro. gusta? Dale. Me encanta charlar. Ahora seguimos. Vamos a ir a un breve corte y en esta noche con ideas seguimos hablando con Mariano Narodowski de un tema tan pero tan interesante como es la educación. Ya volvemos. Seguimos en una noche con ideas hablando de educación con un gran invitado. Yo respeto mucho, me encanta la charla que tengo con él porque yo aprendo mucho con Mariano Narodowski. A mí me encanta la educación, cubrí educación muchos años y tenerlo enfrente y poder charlar para mí también es una forma de aprender. Mariano, hay una frase de Vargas Llosa que habla del Perú, que dice, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Él se preguntaba y trataba de entender cuándo empezó la crisis que jodió el Perú. Lo utilizo. ¿Cuándo se jodió la educación argentina? Es muy discutible lo que te voy a decir ahora. Totalmente. No como las certezas absolutas que te dije antes. Totalmente subjetivo, pero puede haber alguna una forma de verlo. No, me parece que en los 60 los distintos sistemas educativos del mundo fueron cambiando. Cambiaron las formas de organización, cambiaron las metodologías didácticas, se ayornaron, se buscó la importancia del niño, del infante, los currículums se hicieron más vinculados a la ciencia, en colaboración con científicos. Eso pasó en muchas partes del mundo, sobre todo el mundo desarrollado. Y en la Argentina tuvimos a partir del 66 un gobierno, eso en la Argentina un poco había empezado con el gobierno de Frondizi, ese viraje, pero a partir del gobierno de Onganía se puso un sello a eso, muy duro, y que generó... Es coincidente, digo, con la época, la noche de Bueno, los bastones hay largos, varios ¿no? símbolos Claro. de eso, la noche de los bastones largos en el 66, Claro. el tipo de final que tuvo la escuela normal en el año 68-69. Hay varios indicadores. Me parece que una de las cosas que surge ahí es un proceso masivo de privatización de la educación. ¿Por qué? Una época de crecimiento económico para las clases medias, y las clases medias no se sentían identificadas con lo que estaba pasando en las escuelas públicas. Pero no había tanta oferta educativa privada. Bueno, ahí empieza, sobre todo la oferta educativa privada laica. Hasta ahí Había teníamos religiosa, sobre todo sí, religiosa. Confesional, pero no había oferta educativa Confesional laica o privada. nacional, la de los armenios, etcétera. Ahí lo que ocurre es un proceso muy importante donde se empiezan a abrir las escuelas que llamamos progres, tipo la Escuela del Sol, el Jean Piaget, etcétera, etcétera, en los grandes centros urbanos. Y además se produce un cambio en las propias escuelas privadas tradicionales. Un poco por el Concilio Vaticano II y otro poco por esta demanda de la sociedad, las escuelas católicas también se ayornan, cambian el catecismo, cambian la forma de trabajar. Las escuelas judías pasan de ser que a la mañana ibas a la escuela pública primaria y a la tarde si ibas al shule, a la escuela judía, pasan a ser lo que se llama escuelas integrales de todo el día. Entonces se reciclan y empiezan a dar respuestas. Entonces eso genera una ola en donde los sectores medios empiezan a elegir educación privada por distintos motivos. No quiero entrar en eso porque también eso es discusión académica.
pero me parece que ahí empieza la situación en donde el gobierno de la educación es el gobierno para las escuelas públicas, en la que estadísticamente, en forma mayoritaria, concurren los más pobres. Mientras que los sectores medios y altos salieron de la educación pública y, como te decía antes, tienen su propio ecosistema de relaciones. Me parece que ese momento generó una matriz que hoy llegó al colapso. Es decir, en donde vos tenés una dirigencia política que no está demandada, como vos decías, en parte porque uno de esos actores se fue a la escuela privada, que no está demandada y que tampoco genera masa crítica en aquellos que realmente sí están preocupados. Paralelamente se produce un proceso similar en el resto de la sociedad. Por ejemplo, ni la CGT ni la CTA tienen una propuesta educativa. Algunos grupos empresarios algo tienen, pero tampoco es que hacen lobby para que eso ocurra. Las iglesias cada tanto intentan, iglesias católicas, evangélicas, judías, musulmanas, cada tanto intentan, pero tampoco logran articular en gran escala. Las universidades, los medios, no hay un interés generalizado por la educación. Y me parece que esa es la matriz que hoy termina en el colapso, ¿no? Digamos, desgastó una tradición rica de liderazgo educativo, sobre todo a partir de los años 10 del siglo XX. Los efectos de la ley 1420, digamos, que fueron todos positivos. Sí, un poco la ley 1420, pero sobre todo el empuje y el financiamiento que se le da a principios del siglo XX, con varias etapas, con problemas, no digo que todo fue bueno. Que incorpora sectores sociales medios y medios bajos a la actividad política también, que no estaba. Absolutamente, ¿no? Y a la universidad pública, claro. Digamos, todo ese fenómeno al que podemos llamar las joyas de la abuela, las fuimos empeñando a lo largo del tiempo. ¿No nos enamoramos mucho de la historia y nos olvidamos del presente? Sí, absolutamente. Yo publiqué un artículo que se llama Olvidar a Sarmiento. Claro. Yo creo que Sarmiento es el más grande, ¿no? Sí, no, pero como que la historia nos iba a resolver el presente. Bueno, hay que olvidarse de Sarmiento. Sarmiento fue un grande para su época. Sí. Hoy la forma de Sarmiento no nos resuelve nada, absolutamente nada. Si querés la pasión, la locura de Sarmiento por la educación, sí. Pero la política educativa de Sarmiento hoy no, la verdad que ya no resuelve. En el último tramo del programa quiero llevarte a lo que se llama efectividad conducente. Creo que Hipólito Yrigoyen hablaba de eso, ¿no? No, vamos a hablar de cosas para la familia que nos están viendo, de cosas prácticas para mejorar la escuela. Dale. Yo cuando empecé a cubrir educación, la escuela charter era una mala palabra. Explico que la escuela charter es una escuela autónoma que recibe un dinero del Estado y hay un equipo de conducción de la escuela que administra, paga los salarios, contrata a los docentes, tiene un currículo y administra el funcionamiento de esa escuela. No está integrada a un sistema educativo con supervisores, con docentes designados por el sistema, sino que toma sus propias decisiones. La escuela es muy autónoma. Ese modelo existe en la región, muy característico en Chile. Chile, ahí todas las escuelas primarias y secundarias son autónomas. En un principio parecía mala palabra. Digo, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un sistema educativo a los sanmiartinos, abierto, inclusivo, igualitario. Ahora Chile le está yendo bien. Digo, no tendríamos que repensar un poco nosotros, no sé si caer en la escuela charter, pero sí en pensar que las escuelas merecen una mayor autonomía y dejar de estar tanto encima. A mí siempre me gustaron las escuelas charter. Por eso, ¿Te gustan las escuelas charter? Sí, por eso la patria pedagógica me criticaba. Incluso mis amigos y qué sé yo. Sí, yo colegas tuyos te criticaban por defender eso. Sí, claro. Y ahora muchos de ellos, con matices, les parece interesante. Yo también cambié desde ese momento, desde el 98, 2000, porque creo que para la Argentina hace falta un esquema diferente. Sí. Pero de autonomía. Pero vos crees en la autonomía de la unidad escolar, en la escuela. Yo creo que en la Argentina la unidad de decisión pedagógica tiene que ser de la escuela. Y la gestión administrativa tiene que ser efectuada por agentes que no son pedagógicos. O sea, por un administrador de la escuela, claro, que sea el que dependa de la directora, pero que haga él toda la parte, o ella, toda la parte administrativa. Yo estoy muy favorable a eso, creo que hay condiciones para hacerlo.
Pero antes de eso, o paralelamente a eso, tengo una efectividad conducente que es increíble que no la tengamos. El artículo 69 de la Ley de Educación Nacional, una ley promovida por Néstor Kirchner y votada por el Kirchner, ley emblema del kirchnerismo, lo digo por lo que voy a decir ahora. El artículo 69 dice que tiene que haber 2 carreras docentes. La carrera docente del que está a cargo del grado, del curso, o sea, el que docente está frente al aula. frente al aula, distinta del directivo. Entonces, para ganar más no hace falta pasar de maestro a director, sino que vos podés pasar toda tu vida maestro y ganar más. Y además dice la ley que la antigüedad tiene que ser uno de los criterios, pero no el único. Puede ser la capacitación docente, la formación, etcétera, etcétera. Eso está en la Ley de Educación Nacional. Ninguna, absolutamente ninguna jurisdicción, ni del PRO, ni socialista, ni UCR, ninguna aplicó, ni kirchnerista mucho menos, excepto ese pedacito que aplicó Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Eso fue lo único. Y ahí tenés un consenso, porque en esa ley participó Cetera en su elaboración, Sí, claro. fue votada por un amplio espectro político, inclusive muchos de la actual oposición. Bueno, pero ahí me llevas a la siguiente pregunta, como quedó picando en el área. El problema que tiene también la educación argentina es que vivimos en una anomia educativa. O sea, tenemos un montón de leyes con objetivos nobles y ninguno se cumple. Te doy un ejemplo. La Ley de Financiamiento Educativo, cuando fue creada en el 2006, sancionada, decía que con el 6% del PBI de educación e inversión, nosotros en el 2010, 3 de cada 10 escuelas primarias tenía que ser de jornada completa. Estamos en el 2023 y creo que el 11% de las escuelas primarias son de jornada completa. Te doy ese ejemplo como puedo dar. La ley 25864, la de los 180 días. No hubo un solo año donde se haya cumplido la recuperación de días que dice el artículo 2, porque es una ley simple, 180 si no me los recuperás. Digo, hay un montón de leyes educativas que tienen objetivos nobles, que las podemos compartir, no la cumple nadie. Bueno, 2 cosas. La ley de financiamiento educativo, yo encabecé un estudio de Argentinos por la Educación, dejó una deuda de 23.000 millones de dólares. O sea, un poquito más de la mitad de la deuda con el Fondo Monetario. Sí. Es decir, si vos ves todo lo que incumplieron todos los gobiernos... O sea, el Estado o los Estados, porque incorpora a todos, que tenía que haber invertido, de acuerdo a esa ley, nos deben 23.000 millones de dólares No, a la 26.000, educación. perdón, 26.000 millones de dólares. 26.000 millones a la educación, De- porque a la no, educación. por no cumplir la ley. Mirá qué Para dato. cumplir la ley. Exactamente. Un datazo ese. Claro, y yo creo que esa es la medida del desinterés de la política por la educación. Porque ¿viste? El interés es plata. Claro. Si realmente te interesa, ponela. Si realmente te interesa, financiá. Claro. Bueno, no, menos 26.000 millones de dólares es el número del desinterés de la política por la educación. Entonces, ahí claramente tenés un problema. Ahora, yendo al tema de la ley, estoy completamente de acuerdo. Creo que las leyes de los 2000 son más bien cosméticas, superficiales. Algunas tienen algunas cosas interesantes, como el artículo 69, que finalmente Sí. no se cumple, y otros artículos más. Y me parece que fueron una forma de lo que yo en algún momento con Pepe Leayev, con el querido Pepe Leayev, le llamamos la banalidad de la educación. O sea, es la idea, convirtieron la educación en algo banal, donde todavía no estábamos en esta conciencia del colapso. Lo convirtieron en algo banal. Y ahí me parece que ahí hay un problema, porque no tenemos que repetir eso. Ahora, efectividades conducentes, si alguno de nuestros funcionarios, dirigentes políticos electos para el año que viene, se le ocurre empezar con algo, bueno, ahí tenés algo para empezar, de una ley que tuvo un alto consenso. Entonces, podés ir para adelante. Vos me vas a decir, los sindicatos se van a oponer. Y bueno, y es lógico además que se impongan. Todas las reformas de los estatutos del docente que hubo en Chile, en Perú, en Colombia, bueno, caso de México, todas esas fueron con conflictos con el sindicato, pero bueno, es una negociación. Es una negociación. Y no podemos descartar la negociación. En Brasil, por ejemplo. Vos fíjate en Brasil. Brasil continuó la política educativa, Lula continuó la política educativa de Fernando Haddad. Hizo reformas muy importantes
perdón, la política educativa de Cardoso, con el ministro Fernando Haddad, que fue ministro de Lula y de Dilma, hizo cosas que a Fernando Haddad, que era del PT histórico, lo insultaban todos sus compañeros del PT por hacer la cosa que hacía. Y la hicieron. Contra los sindicatos docentes, contra el mundillo pedagógico. Yo lo entrevisté a Fernando Haddad. Y bueno, y ahí tenés un caso. Fernando Haddad, después de eso, fue... gobernador de San Pablo y candidato a presidente. Exactamente, y hoy está en la línea de sucesión. Sí, perdió con Bolsonaro la elección. Perdió con Bolsonaro, bueno, una elección inganable, sí. Porque lo habían volteado, lo habían proscripto a Lula. Pero ahí tenés un caso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que políticamente, entre comillas, garpa, paga la reforma educativa. Ahí lo de Brasil lo demostró. Que realmente con iniciativa política y teniendo que negociar con los sindicatos docentes y con otros actores que también son importantes en la educación, las editoriales, los dueños de las escuelas privadas, el lobby de las grandes corporaciones para que compremos software educativo, hay todo un tema. Bueno, pero para eso los votamos. O sea, nosotros no votamos a Baradel. No, sí, es verdad, es verdad. La responsabilidad tiene que estar donde tiene que estar. Mariano, nosotros, a ver, por lo que creo, para haber leído algo de historia, el aula, como el formato aula de un grupo de alumnos sentados con un docente parado frente a ellos enseñándole, nace con la división de la iglesia, ¿no? Con la aparición de la iglesia protestante. Así es. Se necesitaba hacerles leer la nueva Biblia, el protestantismo a las familias, a los chicos, y bueno, primero había que enseñarles a leer para que entiendan de qué se trataba el nuevo mensaje de la nueva iglesia que se expandía por toda Europa. A partir de ahí, ese formato del aula se tomó como parte de... Era novedoso, era interesante. Bueno, qué mejor que reunir un grupo de chicos, ponerle un docente, un maestro que sabe, que les enseña a leer y a escribir. Y después se fue dando en todos los niveles. Hoy tenés un montón de pibes en un aula, y esto va para las familias también, que todos tienen esto, un celular. Toda la información está acá, no hay más enciclopedia, lectura, está toda la información acá. Yo pongo en un buscador, tengo la respuesta que vos, Mariano Nardowski, docente, me pedís. ¿Cuál es el desafío que tiene la escuela? Y si crees que llegó el momento de decir, no solo acá en Argentina, sino en el mundo hay que repensar ese aula. Bueno, esos son los temas que más me gustan. Los otros, de eso vivo, pero estos son los temas que más me gustan. Mira, la escuela es una tecnología que nació así como vos lo planteaste, medio de casualidad, sobre todo Comenius y otros protestantes. La escuela es una tecnología súper exitosa, porque nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente tuvo acceso a la lectoescritura y al cálculo. Después vemos si es mala calidad, baja, pero nunca pasó. Vos pensás que a finales del siglo XIX la cantidad de personas alfabetizadas en el mundo no llegaba al 8%, según algunos cálculos. Hoy estamos en el 78-80%. Entonces eso es fenomenal. Ahora, ¿qué pasa? Esa tecnología, como todas las tecnologías, tienen problemas de obsolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque el entorno cambia, porque la sociedad ya no es la misma que antes y porque aparecen otras tecnologías como el teléfono inteligente que compiten con la vieja tecnología. Yo soy de los que piensan que no hay escuela para mucho tiempo. Yo creo que en un periodo, digamos, de 15, 20, 25 años, la escuela va a cambiar tanto que va a estar irreconocible. La podríamos llamar escuela, pero no va a ser algo distinto. Ya se ven esos cambios, sobre todo en la educación superior, procesos de automatización de la enseñanza, como cuando te enseñan inglés, viste, por medio de un software, o las plataformas de aprendizaje adaptativo que hay en nuestras escuelas, incluso privadas. Me parece que eso va a ir cambiando, pero yo no veo, y muchos pensamos lo mismo a nivel académico, a nivel internacional, que eso sea el efecto de una política, sino que eso va a ser el efecto de una tecnología. Es decir, así como el celular nos cambió la vida, pero no porque hubo un decreto de necesidad de urgencia, una ley del Congreso, sino fue puro mercado, es altamente probable, me parece que a mí es más probable eso, que pase eso que lo haga la política. Es decir, va a ir apareciendo nueva tecnología muy disruptiva
que va a conmover los cimientos de esa aula que Fernández Enguita la llama aula huevera, o acá diríamos maple, ¿no? Sí. Cada huevito en su lugar, nadie se puede mover, cuadrícula de sociedad del disciplinamiento del siglo XIX, y además todas las escuelas del mundo son así. Sí, claro, por O sea, eso. viste que avisa en Finlandia, bueno, son Sí, todas iguales. y cada vez se parecen más a sí mismas. Entonces, sacándole la parte de hotelería, digamos, una escuela de Corea del Sur es igual a una escuela de La Matanza. No hay ninguna duda. En términos tecnológicos, de tecnología escolar, bueno, la escuela de Corea del Sur está más equipada. Sí. Ahora, yo creo que la disrupción viene por el lado De la tecnología, del mercado. sí. Claro, de una tecnología que produzca un fenómeno de destrucción creativa y que cambie la forma que tenemos de enseñar. Y yo creo que eso no va a tardar mucho. Creo que ya hay condiciones, hay experiencias. También a veces hay intereses económicos de las grandes corporaciones para retrasar ese fenómeno. No es todo para adelante. Sí, entiendo. Pero me parece que ahí hay algo muy nuevo que en algunos años lo vamos a ver. Mariano, yo cuando iba a la escuela secundaria tenía un profesor de historia, se llamaba García, Roberto García. Me apasionaba como daba historia, era mi materia preferida, y cada vez que sonaba el timbre, que se acababa la hora, yo decía, no me gustaba, era un mal momento, pero yo quería seguir escuchándolo. Bueno, me hiciste acordar a eso. Me están haciendo señas que esto se tiene que terminar. Muchas gracias pero- porque Roberto García era el baterista de Aquelarre, así Sí, que también. me hace sentir halagado. Gracias a vos, Mariano. La verdad que me dio mucho placer tenerte en el programa. Bueno, igualmente, En serio. fue linda la Siempre es conversación. muy lindo charlar con vos de educación y tanto que hace falta hacerlo. Nosotros nos vamos, nos recontamos la próxima con esto que es Una Noche con Ideas aquí en el canal de la ciudad. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima.